Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que marcó a México en los años 70. Una historia cuya sombra, todavía se siente. Nos vamos a Ciudad de México, a Iztapalapa, julio de 1971. Exacto. Y tenemos fuentes que pintan un cuadro complejo, a veces incluso contradictorio, del caso de María Trinidad Ramírez, la famosa tamalera de Portales. Nuestro objetivo hoy es intentar desgranar los hechos, separar un poco el grano de la paja, ¿no? Ver qué pasó, las dudas, las leyendas. Todo empieza una mañana que parecía normal en la colonia Maestro Justo Sierra. Sí, allí Esperanza Hernández Mejía y su empleada, Paola Martínez Fuentes, encuentran algo raro, un costal. Un costal abandonado en un solar, ¿no? Junto a una casa, la de la calle Sur 71. Eso es. Y al principio, pues piensan que son desperdicios, quizá, no sé, restos de animales de alguna granja cercana o algo así. Pero, claro, al ir a moverlo, el olor, el peso, algo no cuadra. Y es Paola la que se da cuenta. Lo que hay dentro son restos humanos. ¡Qué horror! Avisan a la dueña de la casa de al lado, Elena Montes de Oca, y llaman a la policía, claro. Y la policía llega y confirma lo peor. Abren el saco y, lo primero que ven es un pie. Un pie con un calcetín de hilo azul. Un cuerpo desmembrado. Y falta la cabeza. Vaya escena. Este hallazgo tan macabro es el punto de partida de una investigación que nos va a llevar directos a María Trinidad Ramírez Poblado. Cuéntanos de ella. ¿Quién era antes de todo esto? Pues mira, nació en 1926 en Tequisquiac, un pueblo del Estado de México. Venía de una familia muy humilde, apenas pudo ir a la escuela primaria. Tuvo que empezar a trabajar muy joven, ¿no? Sí, desde los 9 años. Limpiando casas, lavando ropa, lo que salía. Una vida de mucho esfuerzo, desde niña. Se casó, tuvo hijos. María Elena, Pedro, María Reina, Guillermo y Mario. Aunque, ojo, algunas fuentes dicen que Mario era yerno no hijo. Pero lo importante es que los pequeños, Reina, Guillermo y Mario, vivían con ella cuando pasó todo. Y la economía familiar, imagino, complicada. Mucho. Las dificultades económicas eran una constante. Y precisamente por eso, por esa necesidad, decide emprender. Y ahí nace La Tamalera. Exacto. Empieza a vender tamales y atole en la calle para sacar a la familia adelante. Imagínate la rutina, preparar 200 tamales cada noche, a mano. Uf, sí. Y luego, de madrugada, salir con su carrito de madera a venderlos en una esquina de la colonia Portales, en Emiliano Zapata. Pero le iba bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí, se hizo conocida. Sus tamales tenían fama en el barrio. Era una figura familiar, de esas que ves todos los días. Parte del paisaje, sí. Pero en lo personal, la cosa se tuerce. Se tuerce mucho. Descubre que su marido le es infiel. ¿Y qué hace? Pues toma una decisión drástica. Coge a sus hijos y se va. Rompe con todo. Un nuevo comienzo. Sí, empieza de cero en la colonia Portales. Se instala en una vivienda muy, muy modesta en la calle Pirineos 15 bis. Era, una habitación con 2 camas, una cocinita comedor y una bodega donde dormían los 3 críos. Y sigue con los tamales, claro. Era su forma de vida. Su sustento, sí. Y es en ese momento cuando aparece Pablo Díaz Ramírez en su vida. El peluquero. El peluquero, sí. Un hombre de 53 años, corpulento, ella tenía 45. Ya se conocían de vista porque Trinidad llevaba a los niños a su peluquería. ¿Y empiezan a hablar? ¿Surge algo? Surge una relación, sí. Y él se muda a vivir con ella y los niños. Para Trinidad, quizá fue como una luz, ¿no? Alguien que la apoyara. Una esperanza. Una esperanza que, lamentablemente, duró muy poco. Al principio, Pablo parecía que colaboraba un poco. Ayudaba algo con los tamales, mantenía su peluquería. ¿Pero eso cambió? Radicalmente. Empezó con excusas para no trabajar. Que si le dolía la cabeza, que si el estómago. Dejó la peluquería, dejó de ayudar en casa. Y se autoproclama administrador del negocio. Eso es. Una administración muy particular. Ya me imagino. ¿En qué consistía? Pues, según cuentan las crónicas, en exigirle a Trinidad los 120 pesos que ganaba cada día vendiendo tamales.
¿Y a cambio? Le daba una miseria, lo justo para comprar los ingredientes del día siguiente y poco más, para malvivir. Mientras él... Mientras él, pues, pasaba el día en casa, viendo la tele, y por las noches salía. Se dice que iba a la lucha libre, que andaba metido en apuestas ilegales. Todo con el dinero de ella, claro. Presuntamente, sí. Con el dinero que ella ganaba con tantísimo esfuerzo. Y la cosa fue a peor. La convivencia se volvió violenta. Terriblemente violenta. Pablo se volvió muy irascible, sobre todo con los niños. Con Reina, Guillermo y Mario. Maltrato físico. Constante. Les pegaba con el cinturón, con lo primero que pillaba, por cualquier cosa. Y si Trinidad intentaba meterse... La agredida era ella. Exacto. El miedo se instaló en esa casa. Trinidad vivía aterrada, sobre todo por dejar a los niños solos con él. El hogar se convirtió en un infierno, un clima de terror que nos lleva directamente a la noche clave. Sábado, 17 de julio de 1971. Trinidad está en casa, preparando los tamales del día siguiente. La masa, las hojas, lo de cada noche. Y Pablo llega. Llega sobre las 8:30, borracho, y ve a los niños saltando en una cama, encima de ropa que ella acababa de planchar. Y explota. Explota. Les grita, se quita el cinturón y, según contó ella después, les da una paliza brutal. Trinidad oye los lloros, pero está paralizada. El miedo le impide intervenir. Qué situación más terrible. Después de la paliza, Pablo los manda a dormir, sin cenar. Trinidad va a verlos y les ve las marcas, los moratones, nuevos y antiguos. Y ella vuelve a la cocina, en silencio, a seguir trabajando. Sí. Y poco después, Pablo se acerca y le suelta la amenaza final. Le dice que está harto, que se va, que la abandona a ella y a los niños, que no quiere esa carga. La gota que colma el vaso. Para Trinidad, después de todo lo que llevaba aguantando. Debió ser eso, sí. Son ya cerca de las 10:30 de la noche. Pablo, ajeno a todo, se queda dormido en una silla con la tele puesta. Sí, solo con la ropa interior y una camisa. Trinidad lo mira. Y en ese instante, todo ese miedo acumulado, el cansancio, la rabia, todo estalla. Coge un bate de béisbol. Un bate que había en la habitación, no se sabe muy bien por qué. Se acerca a Pablo, que está dormido, y le golpea en la cabeza. Él se despierta, ¿no? Sí, se despierta, aturdido, confuso, y ella vuelve a golpearle. 2 veces más. Pablo queda inconsciente. El shock de Trinidad en ese momento tuvo que ser tremendo. Darse cuenta de lo que ha hecho. El pánico. ¿Y ahora qué? La necesidad de ocultar el cuerpo. Es lo primero que piensa. Recuerda que tenía un hacha. Una vecina se la había prestado para cortar leña. Y aquí empieza la parte más oscura y difícil de creer. Usa el hacha para desmembrar el cuerpo. Empieza por las piernas. Intenta meterlo en un costal de las hojas de maíz, pero no cabe. No cabe. El cuerpo es demasiado grande. La desesperación la lleva a cortar la cabeza. Sigue sin caber. No. Y entonces hace algo que pone los pelos de punta. Mete la cabeza en una olla grande, de las de cocinar tamales, y la cubre con agua fría. ¿Para qué? Para el olor. Quizás pensó que así disimularía el olor o retrasaría la descomposición. Quién sabe. Finalmente consigue meter el tronco y las extremidades en el costal. Lo cose. Y lo esconde todo. El costal, el bate, la olla con la cabeza. Debajo de la cama. Debajo de una de las camas donde dormían los niños. Es escalofriante. ¿Y todo esto mientras los niños duermen en la misma habitación? Supuestamente sí. Y antes de que amanezca, limpia. Limpia todo. Sí. Con la luz de la tele, que seguía encendida, y las primeras luces del día. Limpia la sangre, friega, borra cualquier rastro. Y lo más increíble. Que ese domingo sale a vender tamales. Como si nada. Monta su puesto en la esquina de siempre. Mientras los restos de Pablo están bajo la cama. Más de 24 horas. Ocultos bajo la cama. Pero los niños de verdad no notaron nada. La ausencia de Pablo, el olor, algo. Según la versión de Trinidad, no. Que no se enteraron de nada. Cuesta creerlo, la verdad. Quizás estaban demasiado asustados o acostumbrados a que él desapareciera a veces. Es uno de los puntos más extraños. Y llega la madrugada del lunes. Decide deshacerse del cuerpo. Espera a que sea noche cerrada. Saca el costal, lo carga en su carrito de tamales, tapándolo bien, imagino, y se va a la colonia de al lado, la Justo Sierra. Busca un lugar discreto. Un solar baldío, sí, y allí abandona el saco. Luego vuelve a casa. Quizá pensó que ya estaba, que nadie lo descubriría. El crimen perfecto. Pero no.
Ese mismo lunes por la mañana sobre las 11, volvemos al principio. Esperanza Hernández Mejía ve el costal. El olor ya es insoportable. Claro, llama a Paola, su empleada, para que lo quite. Y es Paola que descubre la verdad. Y vuelta a empezar. La llamada a la policía. Sí, la policía confirma que son restos humanos. Se activa todo. Aviso a los superiores, forenses, criminalística. Empieza la investigación oficial. Y toman huellas. Toman huellas del cuerpo. Y no tardan en identificarlo. Pablo Díaz Ramírez. Exacto. Y al investigar sobre él, descubren que no era un ciudadano ejemplar, precisamente. Tenía antecedentes. Bastantes. Por lesiones y, lo que es más grave, por estupro en 1937 y 1943. Y otro caso de abuso de menor en 1968. Madre mía. Incluso intentó entrar en la policía años atrás, pero lo rechazaron. Y usaba varios alias. Pablo Díaz Rincón, Pablo Díaz Gallegos, nombres falsos seguramente para moverse en ambientes turbios. Apuestas ilegales, has dicho. Boxeo, lucha libre. Sí, parece que estaba metido en ese mundillo. Con esos antecedentes, la primera hipótesis policial era clara. Un ajuste de cuentas. Lógico. Pensaron que alguien de ese entorno, o algún enemigo, pues, se había cobrado venganza. Así que siguen esa pista. Van a su domicilio oficial en la calle República. Pero allí, su exmujer les dice que Pablo ya no vive allí, que lleva unos 3 años viviendo con otra mujer. Con María Trinidad. En Pirineos 15 bis, Colonia Portales. Y para allá que van los agentes. Llegan a la casa y se encuentran a Trinidad. ¿Cómo reacciona ella? Pues, sorprendentemente tranquila. La encuentran planchando, escuchando una radionovela. Tranquila. Muy tranquila. Cuando le preguntan por Pablo, responde con una calma que roza la indiferencia. Les dice que se fue el sábado por la noche, que igual estaba en la Arena Coliseo, que a veces desaparecía unos días. Esa frialdad, después de encontrar un cuerpo desmembrado que coincide con su pareja, tuvo que levantar sospechas al momento. Desde luego, a los agentes les pareció muy raro. Le piden que les acompañe a comisaría para tomarle declaración formalmente. Y es en comisaría donde la cosa cambia. Allí, durante el interrogatorio, la presión aumenta. Le preguntan primero por enemigos de Pablo, por el ajuste de cuentas, pero luego empiezan a preguntar por la relación, por la convivencia, si había problemas, violencia. Y se derrumba. Se viene abajo y confiesa. Lo cuenta todo, con un nivel de detalle escalofriante. ¿El motivo? Dice que lo hizo para defender a sus hijos del maltrato constante. ¿El método? El bate, el hacha, cómo lo desmembró, cómo escondió los restos, cómo se deshizo del cuerpo, todo. Y insiste en que actuó sola. Sí, afirma que lo hizo todo ella sola, en unas 2 horas, mientras los niños dormían. Muestra arrepentimiento, pero lo justifica por proteger a los hijos. Y después de confesar, guía a la policía a su casa. Firman su relato. La olla. La olla con la cabeza de Pablo en agua fría. El hacha. El bate de béisbol aún con restos de sangre. Con eso y la confesión, queda detenida. Detenida formalmente y trasladada a la Dirección General de Policía. Y sigue manteniendo que actuó sola y que los niños no se enteraron de nada. Pero aquí la historia que parecía cerrada empieza a tener grietas, ¿no? A los investigadores no les cuadra que ella sola. Exacto. Les cuesta creerlo. Trinidad era una mujer menuda. Pablo era corpulento. ¿Cómo pudo someterlo, matarlo y desmembrarlo ella sola, sin ayuda? Esa es la gran pregunta. Y el informe forense no ayuda a creer su versión, para nada. De hecho, la contradice en puntos clave. Aquí es donde entran las inconsistencias fuertes. ¿Qué decía ese informe? Pues varias cosas muy llamativas. Primero, confirmaron que los golpes en la cabeza fueron la causa de la muerte. Y ocurrieron antes. Vale, eso coincide. Pero luego afirmaron que las mutilaciones, el desmembramiento, fueron casi simultáneas a esas heridas mortales. Casi simultáneas. Eso choca frontalmente con lo que ella contó. Claro, ella dijo que primero cortó las piernas y luego la cabeza porque no cabía. Si le corta las piernas primero... La arteria femoral. Exacto. Si le secciona la femoral, Pablo se habría desangrado casi al instante. No cuadra con que siguiera vivo o quejándose mientras lo desmembraba, que es algo que ella insinuó. Es una contradicción fisiológica muy, muy importante. Muy relevante, sí. ¿Había algo más en el informe? Sí. Los forenses encontraron marcas de herramientas distintas. Parecía haber marcas de sierra en una pierna y de hacha en la otra. Sierra y hacha. Sí. Y les resultaba difícil creer que una sola persona
en ese estado de shock y agitación, usara dos herramientas tan diferentes de forma, consecutiva o casi a la vez, para desmembrar un cuerpo. Entiendo. Requiere técnicas distintas, fuerzas distintas. Eso sugiere más de una persona. Esa es la sospecha que se instala en la policía. Además, las 4 contusiones en la cabeza también les parecieron muchas para una sola agresora de la complexión de Trinidad contra un hombre así. Aunque eso, es más interpretable. Pero sumado a lo de las herramientas y la secuencia... Claro, sumado a todo lo demás, la teoría de que actuó sola empieza a tambalearse para los investigadores. Entonces, si sospechaban que no estaba sola, investigaron a posibles cómplices. Sí, se centraron en 2 personas del entorno de Trinidad. El primero, Mario Reséndiz Pacheco. El que no se sabía si era hijo o yerno. Ese mismo. Resulta que tenía antecedentes por un asesinato anterior que, curiosamente, también incluía una decapitación. Caray. Y además, parece que había tenido broncas con Pablo antes, incluso lo había amenazado. Un perfil sospechoso, desde luego. ¿Y el otro? El otro era Pedro Martínez Ramírez, el hijo mayor de Trinidad. ¿Y por qué sospecharon de él? Por su oficio. Había trabajado de carnicero. Así que, tendría los conocimientos técnicos y quizás la sangre fría para un desmembramiento. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Los detuvieron? A los 2. Los detuvieron, los interrogaron a fondo, pasaron por la rejilla de prácticas, como se decía, pero ambos tenían coartadas. ¿Coartadas sólidas? Sí, pudieron demostrar dónde estaban y con quién esa noche. Al final, lo soltaron por falta de pruebas. ¿Y mientras? Firme en su versión. R, que actuó sola. Incluso le ofrecieron reducirle la pena si delataba a alguien, pero se negó. Yo soy la única responsable. Eso repetía. Esa firmeza, a pesar de las contradicciones forenses, es, otro de los misterios del caso, ¿no? Y en medio de todo esto, la investigación, la confesión, las dudas forenses, los posibles cómplices, surge el elemento que convierte esto en una leyenda urbana macabra. Ahí está. El rumor. El más terrible de todos. ¿Que usó la carne de Pablo para los tamales? Que había usado parte de la carne, sí, para hacer los tamales que vendió el domingo. Que dice que ella misma lo confesó. Que usó carne de las piernas para ahorrar. No hay pruebas forenses ni testimonios fiables de eso. Pero fuera verdad o no, el rumor... Corrió como la pólvora por todo México. Generó un pánico tremendo. La gente dejó de comprar tamales en la calle durante un tiempo. Por miedo. La imagen de Trinidad cambió por completo. Totalmente. De la humilde vendedora de barrio a la tamalera asesina. Un monstruo caníbal en el imaginario popular. Es increíble el poder de un rumor no confirmado. Y llegamos al juicio. ¿Cuándo fue y de qué la acusaron exactamente? El juicio empezó bastante rápido, a finales de julio del 71, aunque otras fuentes dicen que todo el proceso duró casi 2 años. Los cargos eran gravísimos, homicidio calificado. ¿Calificado? ¿Qué significa eso aquí? Que la Fiscalía vio agravantes, circunstancias que hacían el crimen peor. ¿Cuáles? Premeditación, o sea, que lo planeó, alevosía, actuar sobre seguro, ventaja, aprovecharse de que él dormía, y traición, abusar de la confianza. Además, claro, inhumación clandestina y profanación de cadáver por el desmembramiento. Una lista larga y muy grave. ¿Y el juicio en sí? Pues Trinidad se declaró culpable de todo. No hubo mucha batalla legal ahí. Con su confesión y las pruebas, el juez lo vio claro. Consideró probados los agravantes y... ¿La condena? La pena máxima que permitía la ley entonces para todo eso. 40 años de prisión. 40 años. Durísimo. ¿Dijo algo ella? Solo una frase, al salir de la audiencia, rodeada de periodistas. Dijo algo como: sabía que lo que había hecho estaba mal, pero era más importante proteger a mis hijos. Una frase que, resume su versión de los hechos. O al menos la que ella siempre mantuvo. Sí, y le ingresaron en prisión. ¿Y los niños? A ella la llevaron primero al Centro Femenil de Tepepán, Xochimilco, y luego a Santa Marta, Acatitla. Los 3 hijos pequeños, Reina, Guillermo y Mario, quedaron desamparados y los ingresaron en una casa-hogar en Azcapotzalco. Pasó muchos años dentro. ¿Se sabe cómo fue su vida en la cárcel? Cumplió 20 años, la mitad de la condena. Parece que tuvo un perfil bajo, sin problemas. Se refugió mucho en la religión católica.
Y por buena conducta le dieron la libertad condicional en 1991. ¿Y qué hizo al salir? Volvió a su pueblo, a Tequisquiac. Se reencontró con sus hijos, ya adultos, y con su familia. Vivió sus últimos años discretamente, alejada de los medios. Falleció unos 4 años después de salir, sobre 1995. Pero aunque ella murió, la historia de la tamalera de Portales siguió muy viva. Se convirtió en leyenda urbana, una de las más famosas y siniestras de México. ¿Y la controversia sigue ahí? ¿Fue una víctima llevada al límite por la violencia, que actuó por desesperación para proteger a sus hijos? ¿O fue una criminal fría, calculadora, capaz de cometer esa atrocidad y ocultarla con una calma pasmosa? Esa dualidad es lo que hace que este caso siga perturbando, ¿no? Y las preguntas clave siguen sin respuesta clara. ¿Actuó sola? ¿De verdad? Si actuó sola, ¿cómo se explican las contradicciones del informe forense? Lo de las herramientas, lo del momento de las mutilaciones, ¿fueron errores de los forenses? ¿Una mala interpretación? ¿O había algo más? Y claro, la pregunta del millón, la más morbosa. ¿Hubo algo de verdad en el rumor de los tamales? ¿O fue solo histeria colectiva y amarillismo? Es que la línea entre la desesperación más absoluta y la monstruosidad a veces es increíblemente fina. Y muy borrosa. Este caso nos obliga a mirar de frente cosas muy duras. La violencia doméstica, que ocurre en silencio, puertas adentro. Las posibles grietas del sistema judicial, del forense. Y cómo la normalidad aparente, la de una vendedora de barrio, puede esconder una historia de sufrimiento extremo y un acto de violencia inimaginable. La pregunta sigue ahí, flotando, casi medio siglo después. ¿Qué pasó realmente esa noche de julio de 1971 en Pirineos 15 bis? ¿Sabemos toda la verdad? Quizás la verdad completa se perdió. Entre la confesión, las pruebas que no cuadran, los rumores, el tiempo. Quizás sigue ahí, latente, alimentando la leyenda. Una historia que deja una inquietud profunda. La certeza de que a veces la realidad supera la ficción más oscura. Nos deja pensando en las sombras de la vida cotidiana. Y en los secretos que una simple olla de tamales podría llegar a guardar. ¿Qué piezas faltan en este rompecabezas? La reflexión, desde luego, queda abierta.